Bueno, la clase de hoy va a tratar sobre sistemas trifásicos, ¿sí? El último ítem que corresponde al programa de electricidad. Básicamente, el sistema trifásico se refiere a un sistema trifásico de tensiones, y este sistema trifásico se obtiene en una máquina eléctrica, que es un generador de corriente alterna trifásica, o más conocida como alternador trifásico. El alternador trifásico va a contener en el estator, ¿sí? O sea, la corona circular de la máquina, tres conjuntos de bobinas, acá en esta imagen identificadas como X, Y, Z. La particularidad es que estas tres bobinas van a ser idénticas, las tres, en cuanto a la sección del alambre, la cantidad de vueltas, la cantidad de ranuras que ocupan en el estator del alternador, y van a estar ubicadas físicamente a 120 grados una respecto de la otra. ¿Por qué 120 grados? Porque tienen que cubrir toda la circunferencia, y digamos, el ángulo que forma una circunferencia es 360. Si 360 lo divido en tres partes iguales, 360 dividido 3 me da 120. De ahí el porqué el número. ¿Qué más? Además, en el rotor vamos a tener un campo magnético. Acá en la imagen dibujada por un imán, a los fines prácticos, ahí tengo el rotor, tengo un par de piezas polares montadas sobre el eje, con bobinas y un cable, digamos, una alimentación que lleva la corriente de excitación. ¿Sí? Tal vez en algún momento habrán escuchado que la máquina está funcionando, pero no genera tensión porque no tiene excitación. ¿Sí? Producto de tener estas características constructivas, con el alternador obtengo tres tensiones alternas senoidales. Bien, las tres tensiones que se obtienen por ser las tres bobinas idénticas son idénticas. O sea, ¿qué quiere decir que sean idénticas? Que tienen igual amplitud, igual variación, desde 0 hasta un valor máximo positivo, 0, un valor máximo negativo. Se repiten obviamente en el tiempo, y el detalle es que entre ellas existe un desfasaje de 120 grados. Esto se debe a que las bobinas están desplazadas en 120, y el campo magnético, a medida que se va acercando a una bobina, se aleja de la otra, se pone perpendicular a la tercera y demás. ¿Sí? Por eso hay esa variación de tensiones que se ven en la imagen. Esa es la característica de un sistema trifásico de tensión. Bueno, entonces tengo las tres bobinas, ¿sí? Y de cada una de ellas voy a obtener un cable. A cada cablecito le voy a asignar un nombre. Entonces tendré el cable que voy a llamar línea L1. Ahí salió.
un segundo cable que llamaré línea L2. Y obviamente un tercer cable que llamaré línea L3. Bueno, como les decía, con estos tres cables, ¿sí? Voy a armar una línea trifásica. Y conecto a esta línea trifásica los diferentes componentes que tenga. ¿Sí? ¿A qué me refiero con los diferentes componentes que tenga? A ver, lo más fácil de ver es que conecte las tres bobinas de un motor trifásico. Por ahí, si lo veo de una manera un chiquitín más compleja, a estos tres cables les conectaré cargas monofásicas que utilizan una fase y todavía no apareció un cuarto conductor que va a ser el conductor de neutro, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que tener presente que acá tengo cables y que a estos cables les voy a conectar cosas. Entonces, vuelvo a esta imagen. En los sistemas trifásicos existen dos tipos de conexiones. Una de ellas es la conexión triángulo, ¿sí? O sea, tenemos acá el generador, los tres cables y las cargas, ¿sí? En este caso representadas por lámparas, por ejemplo, pero pueden ser las bobinas de un motor, están unidas entre sí y a los puntos o nodos de unión se conectan o se vinculan los cables de la línea. Detalles. La tensión que mido entre cables de línea la voy a llamar tensión de línea. Y cuando mida una tensión en las cargas, hablaré de tensión de fase. ¿Sí? Acá empiezan a aparecer esas dos palabras. Si observo la imagen, más allá de por ahí razonarla, me voy a encontrar que la tensión de línea, por ejemplo, está medida entre el conductor que está de color rojo y el conductor que está de color azul. Y si voy a la carga, a la lámpara en este caso, la tensión de fase también está medida entre el conductor rojo y el conductor azul. Puedo decir entonces que las dos mediciones son iguales. La voy a decir de otra manera, voy a decir que la tensión de fase es igual a la tensión de línea. Ahora, si analizo las corrientes, obviamente desde el generador, a través de cada conductor, voy a tener la circulación de corriente de línea. Y esta corriente de línea, cuando llegue a alguno de los tres vértices del triángulo, son empalmes, son unión de conductores, esta corriente de línea se va a dividir o distribuir entre las cargas. A estas corrientes que se dividen las voy a llamar corriente de fase. Se puede deducir que si entra una corriente y se divide en porciones, la corriente de fase es más chica respecto a la corriente de línea.
¿Cuánto más chica? Raíz de 3 veces. Si este factor raíz de 3 aparece en todos los circuitos trifásicos. Esto se conoce como relación de tensiones y de corrientes. En este caso, obviamente, para la conexión triángulo. Vamos a ver algo similar, pero para la conexión estrella. La otra forma de conexión se llama conexión estrella. Lo mismo, tengo el generador, los conductores de línea, pero ahora el detalle es que las cargas están unidas a un punto en común. Y si hago el mismo análisis, me voy a encontrar, por ejemplo, que tensión de línea se mide entre los dos conductores de línea. Acá voy a usar el cable azul y el cable verde. Pero cuando voy a la carga a la lámpara, me encuentro que si mido la tensión de fase, esta medición ocurre entre el cable azul y la conexión amarilla, el centro de la conexión. O sea, no mido sobre el cable verde. Por lo tanto, la tensión de fase no es igual a la tensión de línea. La tensión de fase es menor que la tensión de línea y voy a tener la misma relación o el mismo factor. Voy a decir que la tensión de fase es raíz de 3 veces la tensión de línea. ¿Sí? Respecto de las corrientes, bueno, la corriente de línea sale del generador y se transforma en corriente de fase que también circula por la carga. O sea, la corriente de línea y la corriente de fase son las mismas. Entonces puedo plantear una igualdad. La corriente de fase es igual a la corriente de línea. Si esto lo llevo a algo práctico, obviamente voy a hablar de la conexión estrella y de la conexión triángulo de un motor. La primera imagen se corresponde a la conexión interna de un motor trifásico. O sea, el motor trifásico tiene 3 conjuntos de bobinas. En particular, a este conjunto de bobinas, los terminales, le vamos a asignar una letra. ¿Sí? Simplemente para digamos, para no, ¿cómo se llama? Para no confundirnos, ¿sí? Como para tener una orientación, perdón. Ahí está. Le vamos a asignar una letra y, digamos, la bobina, una de las bobinas se va a denominar UX, la otra bobina BI y la tercera bobina WZ. ¿Sí? ¿A dónde quiero ir con esto? Cada conductor internamente, esto es la parte que nosotros no vemos, internamente se vincula a la bornera de conexiones. Y entonces van a observar en el rectángulo que está a la derecha de la pantalla, ¿sí? La bornerita de conexiones, donde tengo el terminal U, el terminal B y el terminal W, ¿sí? O sea, correspondiente al principio de cada uno de los bobinados. Y por otro lado tengo el terminal X, el terminal Y y el terminal Z, correspondiente al final del bobinado, ¿sí? Detallecito, noten que
el terminal X no está debajo del terminal U, ¿sí? Sino que está corridito, un lugarcito. Tiene un motivo, tiene un motivo. Ahora, si analizo la conexión triángulo, en la conexión triángulo, ¿sí? Esto es igual que la otra imagen, tengo U, bueno, acá en vez de X, perdón, dice U2, tengo B, en lugar de I, dice B2, ahora claro, y en lugar de Z dice W2. ¿Sí? ¿Por qué tengo esta diferencia de notación? En la primera imagen, esas letras U, B, W, X y Z corresponden a la identificación desde el punto de vista de la electrotecnia, o sea, desde el punto de vista teórico. Se pueden encontrar en la práctica que algunos motores tienen identificada la bornera de conexiones con esa letra, pero si me pongo, digamos, en reglamentario, tengo distintas normas que se utilizan en electricidad. Una de ellas corresponde a la simbología, y entonces en normas IEC, las normas internacionales eléctricas, las identificaciones de las bobinas son U1, U2 para UX, B1, B2 para BI y W1, W2 para WZ. Simplemente una cuestión de identificación por norma. Bien. Si observo la figura, me voy a encontrar que U se conecta con W2 o con Z. Entonces, en la imagen de la bornera, o que está simulando la bornera, observo esta conexión, ¿sí? La que les marqué ahí en rojo. B se conecta con X, o B1 se conecta con U2. Por lo tanto, tengo acá marcada la conexión B1, U2. Y finalmente, W se conecta con I, o W1 se conecta con I2. Entonces, cuando veo esta imagen, ¿sí? Tengo que deducir que el motor trifásico está conectado en triángulo y que le corresponde la relación de tensiones y de corrientes de un circuito trifásico conectado en triángulo. Ahora, acá, si analizo la conexión estrella, lo que voy a observar de la conexión estrella es que tengo un terminal en común que me conecta a U2, B2 y W2, ¿sí? Que recordamos que U2 es X, B2 es Y y W2 es Z. Y entonces, X y Z están conectados a un punto en común, y que es la conexión que tienen en la parte inferior de la bornera, ¿sí? Que les estoy marcando ahora. Así que, si me encuentro con este tipo de conexión en una bornera de motor trifásico, tengo que deducir que estoy en presencia de una conexión estrella y que obviamente corresponde la relación de tensiones y de corrientes para la conexión estrella de carga. Bueno, si tengo que hablar de potencia trifásica, acá obviamente estamos hablando de corriente alterna y por lo tanto se cumple todo lo referido a potencia en alterna, ¿sí? Vamos a tener el valor de P, en donde vamos a tener obviamente U por I, y acá van a aparecer dos cosas. Por ser circuito trifásico,
va a aparecer el factor raíz de 3. Y, además, en el caso de la potencia activa, esta se va a multiplicar por el coseno de phi. La unidad de medida sigue siendo el watt, y la interpretación sigue siendo exactamente la misma, ¿no? La potencia activa es el consumo de potencia efectiva en un circuito. ¿De dónde sale esto del coseno de phi? El coseno de phi es el factor de potencia. Entonces, el coseno de phi es el factor de potencia, ¿sí? En particular, el factor de potencia va a ser una relación entre la potencia activa y la potencia aparente. Al ser una relación, vamos a tener una división. Escribo pi, que no me sale. Y la relación va a ser P dividido S. Eso va a ser el coseno de phi. O factor de potencia. ¿Por qué involucra a la potencia activa y a la potencia aparente? Bueno, simplemente porque lo que estoy haciendo es relacionar la potencia de red, en este caso que me demanda un motor, y que sería S, y su transformación en potencia activa, en P. Obviamente no tengo la transformación 100% de potencia aparente a potencia activa. Siempre voy a tener un consumo de potencia reactiva en los motores, debido a que se tiene que crear un campo magnético para que el motor funcione. Este es el motivo. Entonces, lo que yo demando de la red o lo que demando del generador, la mayor parte se desea que se transforme en cupla motora, si es el caso del motor, y una pequeña partecita se consume en crear los campos magnéticos que necesita el motor, ¿sí? En potencia reactiva. De ahí que ustedes se van a encontrar en los tableros con un instrumento, con el cofímetro. El instrumento que ven acá en la imagen. Normalmente el cofímetro suele estar en el tablero principal y después en algún otro tablero más, a menos que haya algo muy particular. En el cofímetro, lo que van a observar que en el medio está el número 1, es decir, relación 1 a 1, ¿sí? O sea, cuando toda la potencia aparente se transforma en activa. Hacia arriba aparecen los numeritos 09, 08, 07, 06, 05, la identificación IND, de que se trata de un circuito, están midiendo un circuito que es inductivo, y para abajo la escala simétrica, y está identificado CAP, de capacitivo. En los motores eléctricos de corriente alterna van a figurar ciertos datos y entre ellos va a figurar el dato de factor de potencia. ¿Sí? Igual ahora lo vamos a ver con un ejercicio numérico. Bueno, entonces, en circuitos trifásicos tenemos potencia activa, tenemos
potencia reactiva, que en circuitos monofásicos era y cuadrado por x, acá va a ser u por i por el seno de phi. Me pongo, y obviamente va a aparecer el factor raíz de 3. También obviamente vamos a tener potencia aparente como raíz de 3 por u por i. Eso si tuviéramos algún ejercicio que calcular potencia. En particular, sí vamos a usar la expresión de cálculo, la primera, la de la potencia activa. Entonces vamos a plantear un ejercicio. Ejercicio trifásica va a relacionar todo lo que tenga que ver con los motores. Acá vamos a suponer que tenemos un motor trifásico. Por ejemplo, va a tener los siguientes datos. Tiene una potencia de 6 kilowatts. Presenta su placa característica un coseno phi de 0,85. Y también vamos a tener como dato el valor de tensión de línea, que para el ejemplo numérico que les voy a dar va a ser de 400 volts. Y normalmente lo que se les suele pedir en este tipo de ejercicios es que calculen el valor de la corriente eléctrica que demanda el motor. Bueno, a ver, datos que tenemos, 6 kilowatts. Por la unidad de medida me doy cuenta que 6 kilowatts es la potencia activa, ¿sí? Así que voy a, corro un cachito, voy a tomar la expresión de cálculo de potencia activa trifásica y como me están pidiendo que calcule la intensidad de corriente, lo que hago es tomar raíz de 3, u y coseno de phi, los voy a pasar. Voy a hacer un pasaje de término, ¿no? Los voy a pasar del otro lado del igual. Si en la expresión de cálculo está multiplicando, estos van a pasar dividiendo. Así que nuestra expresión de cálculo para resolver este ejercicio será I igual a P dividido raíz de 3, a ver, pongo la raíz, por U por coseno de phi. La línea ahí de división, raíz de 3 y coseno de phi. Voy a reemplazar los valores numéricos. Bien, P es 6 kilowatts. Recordamos que la letra K minúscula, kilo, indica que es un número grande, ¿sí? Del orden de los miles. Así que en vez de 6 kilowatts voy a anotar 6.000 watts. Después tengo raíz de 3, ahora pongo el signo de raíz, por U, 400 volts, por el coseno de phi. Ojo acá que tengo que poner el número, ¿sí? Porque ya, digamos, no lo tengo que calcular, ya está calculado. Ya, no cometer el error ahí de agarrar y hacer coseno de 0,85, porque ya está hecho. Bien, ¿qué más me queda? Bueno, ahora hay que hacer la cuentita. Vamos a hacer la cuentita. Raíz de 3 es 1,73 por 400 por 0,85.
Entonces es 6.000 dividido 588. 6.000 dividido 588,2. Bueno, entonces para este ejemplo numérico, el motor demanda una corriente de 10,82 amperes. Bueno, y ahí tenemos resuelto el ejercicio de sistemas trifásicos.